Buenas tardes amigos, el día de hoy vamos a ver el tema de los arrays. Los arrays son colecciones o elementos de una variable, o sea, los arrays realmente se utilizan para almacenar múltiples valores. Por ejemplo, puedo almacenar múltiples valores en formato de string, en formato de número, aún también en formato de objetos. Entonces, el día de hoy estaríamos viendo eso. Las matrices se utilizan para almacenar múltiples valores en una sola variable, en lugar de declarar las variables separadas para cada valor. En vez de tener variables separadas, tenemos una sola variable que contiene valores adentro. La definición de un array. La definición de un array sería en este formato. Sería el tipo de datos que voy a estar usando, unos corchetes de apertura y de cierre y el nombre de la variable. Esta variable a su vez va a contener valores. Ahí entraría el tema de la asignación, ¿verdad? Y la asignación sería alumnos igual a Juan, Ana y José. Esto sería el valor o contenido. Y a esta, las posiciones 0, 1 y 2 se le conocen índice o posición. También podemos asignarlo de una sola vez, ¿verdad? Si en el caso que tenga números, puedo asignarlo con los corchetes 10, 20, 15 y 30, por ejemplo. Entonces tengo para imprimir también los valores donde pongo el índice que estoy queriendo imprimir, ¿verdad? Si quiero cambiar el valor, también hago lo mismo, ¿verdad? El contenido del string y luego lo asigno, ¿verdad?, a la posición que yo quiero dentro del vector. Hay atributos que puedo recuperar de un vector, por ejemplo, de un array, ¿verdad?, que sería en este caso la longitud. Entonces me va a traer la cantidad de elementos que tengo. En este caso estoy teniendo 4 elementos, ¿verdad?, pero su índice va del 0, 1, 2 y 3. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, el otro es la longitud. Puedo recorrer también un vector a través de un ciclo for, ¿verdad?, donde le indico desde qué posición va a comenzar, desde el 0 y menor que la longitud del array que estoy queriendo recorrer. E imprimo el número en la posición i. También puedo usar un for each. También puedo tener el int, el número y los números, y cada vez que recorre va a poner el valor acá, en número. Y lo que voy a imprimir acá es el valor del número. También tenemos array multidimensionales, ¿verdad? Esto puede ser de 2 dimensiones, de 3, de 4. Todo lo que yo quiera realmente puedo estar manejando varios niveles. El de 2 dimensiones, la diferencia está acá, en la definición, ¿verdad? Un grupo de corchetes acá, ¿verdad?, y otro grupo de corchetes acá para indicarme que son de 2 dimensiones. Y el array se puede asignar de esta forma, ¿verdad? Se puede poner acá la llave, después una llave para indicar la primera fila, y ese sería para agregar la siguiente fila, vamos a decir. Entonces tengo acá la estructura en sí de un array de 4 elementos por 3 elementos. Después tengo para recorrer el array que puedo tener ya ciclos anidados. Entonces acá yo ya puedo tener un ciclo, ¿verdad?, que es para recorrer toda esta parte, todos estos elementos, y a la vez después comenzar a recorrer todos estos otros elementos que serían de la segunda fila, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vamos a verlo esto en el ejemplo. Vayamos al código ahora. Esto sería el 16. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto que le vamos a llamar 16 arrays. Ok, siguiente. Vamos a crear siguiente. Y acá va a ser 016 y vamos a llamarle arrays. Vamos a esperar que genere todo el código, todo el proyecto. Ahí ya lo tenemos. Ok, acá tenemos el sur. Vamos a crear nuestro paquete. Siempre es recomendable crear un paquete. Se puede dejar así sin paquete, pero no es lo recomendable. Siempre las clases tienen que estar dentro de un paquete. Y sería arrays. Vamos a ver si este me permite crear o no con este nombre. Creo que no va a haber inconveniente. Allí está, me creó sin problema. Entonces acá voy a poner solamente mi
array porque quiero en singular. Ok, acá ya tengo. No nos vamos a olvidar del public static void main para el método principal. Y ahora vamos a definir un array de string, ¿verdad? Entonces sería un array de string de un nivel que va a ser nombres, o vamos a llamarle alumnos. Alumnos. Entonces en la parte de alumnos vamos a definir unos elementos que van a ser Juan, vamos a definir otro que va a ser Ana y otro que va a ser Pedro. Ok, allí tengo mi array definido. Esto estoy definiendo con unos elementos. Vamos a ver, creo que esto me da un error. Falta expresión. Entonces voy a crear con esto, con las llaves. Entonces las llaves es para crear los elementos. Esto es para definir acá, ¿verdad? Pero acá van llaves. Ok, ya tengo los alumnos. Para imprimir un valor, vamos a imprimir completo. Vamos a imprimir el tema de alumnos completo y vamos a ejecutar el código para ver el resultado. Ok, vamos a esperar a que genere todo el código y que compile. Ok, acá ya está y me dice que es un objeto. Si se dan cuenta, es un objeto que tiene lo siguiente: java string, y tiene un número acá. De hecho, yo no puedo imprimir un vector de esta forma, ¿verdad? Porque no tengo el formato en el cual que estoy queriendo imprimir. Entonces println alumnos me está imprimiendo alumnos, pero es un objeto, es una clase. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Creo que este tiene un método que es toString, pero creo que va a imprimir lo mismo porque no sobreescribimos el método. La forma de imprimir estos valores es recorriendo el array, ¿verdad? Sería a través de un ciclo for. Entonces for i, que sería un for i que vamos a necesitar tenerlo allí, y el for i sería desde el 0 hasta la longitud. Yo puedo ponerle directamente, esto tiene 0, 1, 2 y 3 acá. Tengo 0, 1, 2 y 3, pero el problema es el siguiente: si cambio o le agrego un valor, tengo que modificar también mi programa. Entonces lo que puedo hacer es alumno.length, es un atributo. Si ustedes se dan cuenta, length es un atributo, no es una función. Clone es una función y length es un atributo de la clase. Entonces estoy quitando menor a la longitud. La longitud me va a traer acá 3 y va del 0, 1, 2 y 3. A esto, como habíamos visto, ¿verdad? A esto se le llama índices. Índices, que serían estos 0. Acá tendríamos 1 y acá sería 2. Pero la longitud es de 3. Y estos son los valores. Valores. Ok, ahí ya tenemos todo. Tenemos los valores y tenemos los índices. Lo que va a recorrer es de acuerdo al índice. Lo que yo tengo que imprimir acá es el valor de alumnos y en la posición X, ¿verdad? En la posición Y sería en este caso, ¿verdad? Entonces estaría imprimiendo alumnos en la posición Y. Voy a guardar esto y voy a volver a ejecutar. Voy a levantar esto más arriba. Entonces allí estaría imprimiendo los valores del array. Allí tengo Juan, Ana y Pedro. Y lógicamente me definió también el objeto, ¿verdad? Que yo estoy teniendo como array, que es un objeto. Bueno, si yo quiero cambiar un valor, puedo cambiarlo. Por ejemplo, puedo hacer alumnos y en la posición 1 ya no va a ser Ana, sino va a ser Rosa. Entonces, le vale acá Rosa, ok. Y voy a volver a imprimir de vuelta todos los valores. Copio acá y acá estaríamos imprimiendo de vuelta. Vamos a ver. Pero voy a usar otro método de recorrer esto. Voy a usar un for each.
Entonces, el for each, voy a borrar esto para poder for, y acá tengo el each, for each. Entonces el for each tiene el nombre con el cual voy a recuperar y el tipo de datos. Va a ser un string y va a ser alumno. Y lo que quiero recorrer es alumnos. Entonces lo que voy a imprimir acá es el valor de alumno. Entonces estoy recorriendo ahora no con un for que tiene un índice, sino con un for each que estoy recorriendo cada elemento acá sin utilizar el índice. Entonces la primera vez alumno me va a poner acá en alumno Juan, la segunda vez Ana y la tercera vez me va a poner este alumno acá, va a poner Pedro acá en alumno. Bueno, y ahora está imprimiendo el valor. Voy a ejecutar de vuelta y voy a ver el dato de Rosa cambiado y la impresión de lo que habíamos hecho a través del método for each, ¿verdad? De la estructura. Juan, Ana, Pedro, Juan, Rosa y Pedro. Entonces allí nos damos cuenta que modificamos el valor del array. Aparte de eso, yo puedo recorrer, o sea, puedo tener también alumnos, ¿verdad? En varias filas y columnas. Voy a usar para eso un vector que va a ser de números, tener números, ¿verdad? Pero va a ser multidimensional, o sea, puedo tener de varias dimensiones. Entonces acá número va a ser de tipo int. Cualquier tipo de dato puedo tener, hasta puedo tener un tipo que puede ser object, que es un objeto, ¿verdad? Entonces un objeto puedo tener como un objeto, ¿verdad? Un vector. Y acá dentro del objeto puedo guardar enteros, números, lo que yo quiera. Esto también vamos a verlo más adelante dentro del curso, ¿verdad? Para poder utilizarlo depende de lo que necesitemos, ¿verdad? Entonces, números sería esto y números tendría ahora. Voy a hacer bien detallado esto. Voy a poner acá estos dos acá. Voy a ver si puedo hacerlo en varias líneas. Esto se termina acá. Y el primer grupo que tengo acá va a estar otra vez entre llaves. Acá. Y acá va a tener, por ejemplo, 1, 2 y acá va a ser 3. Y después voy a tener otro elemento que sería el siguiente. Este le correspondería al primero y este le correspondería al segundo. Entonces el otro estaría teniendo también, voy a poner acá 3, 4, 4, voy a poner 5, 6 y este puede ser 7. Ok. Entonces, si yo quiero recorrer esto, voy a usar un ciclo for con numeración. En primero sería el i menor a y sería la longitud de elementos que tengo de números, ¿verdad? Números length. Vamos a imprimir acá, vamos a ver qué es lo que me imprime acá en este momento, ¿verdad? Creo que va a ser mejor poner ya el otro ciclo. Vamos a poner el otro ciclo para poder ver bien. Sería J ya en este caso, otro número. Y sería de números, ¿verdad? Como yo estoy tomando de números la longitud, ¿verdad? Sería de length. Ahora estaría tomando la longitud sería de i. Porque estaría recorriendo el i ahora. Entonces el i estaría recorriendo el length de i. Entonces sería ahí el length de i. Y lo que aquí estaría imprimiendo es SOUT, la posición de números y en la posición que corresponde a la posición i, en la posición IJ. Entonces sería en la posición IJ. Vamos a ver, sería así en la posición I y este sería en la posición J. Porque es bidimensional, entonces esto sería de la posición IJ. Entonces el println va a imprimir uno debajo del otro, ¿verdad? Si yo quiero imprimir uno al lado del otro, puedo hacerlo, ¿verdad? Para que sea bien entendible, voy a imprimir esto uno al lado del otro, pero voy a sumarle a este un espacio al final.
Y acá voy a estar haciendo lo siguiente. Voy a imprimir ese out acá debajo. Un println, un retorno de carro. Entonces me va a imprimir toda la fila primero, después la otra fila en la parte de abajo. Vamos a ver cómo funciona esto. Y se van a dar cuenta que estoy recorriendo esto, ¿verdad? Línea por línea estoy imprimiendo todos estos valores y después paso al siguiente valor. Si se dan cuenta, se imprimió 1, 2, 3, que es el primer grupo de valores. Primero se recorrió todo esto y luego se pasó al siguiente y que sería el 1, la posición 1. Acuérdense, esto es 0, esto es 1 y se recorrió todo el elemento de acá. Si yo tengo otro elemento más, tendría que tener acá. Si yo tuviera otro elemento más, tendría que tener 3 elementos acá. Entonces ya sería un vector que va a ser tridimensional. Entonces tendría otro grupo de elementos más. Esos vectores tridimensionales se suelen usar de repente para guardar información que corresponde a un gráfico en 3D que yo quiero guardar en un archivo y todo lo demás, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, esto es a grosso modo lo que es un vector y la forma de recorrerlo, la forma de modificarlo, ¿verdad? Yo no puedo agregar más elementos a este vector. Para eso ya hay unas clases que vamos a verlo más adelante, que hay clases de Java a los cuales yo puedo insertar valor, eliminar y hacer diferentes operaciones. Pero a esto yo no le puedo más agregar. Una vez que yo defino cuánto es la cantidad de elementos que tiene, ya no lo puedo hacer. En este caso se definió con la estructura acá, pero yo le puedo dar acá también la cantidad de elementos que tiene que tener, ¿verdad? Si va a ser de 3 o de 5. Por ejemplo, si yo vengo acá y vengo en números, acá números, y le doy punto, ya no tengo clone, igual, toString, getClass, notifit, white, finalize, argumento, cast. Se dan cuenta, no hay ningún elemento que diga acá add, algo, ¿verdad? No existe un método para eso. Si se dan cuenta, no tengo un elemento para agregar, creo, ni para borrar tampoco. Un elemento, ni mucho menos para modificar. Sí, puedo modificar un elemento. Entonces hay que tener en cuenta esos pequeños detalles con respecto a los vectores o array. Bueno, por el día de hoy es todo y cualquier cosa que tengan dudas pueden ponerlo acá dentro de los comentarios. Y si les gustó el video, por favor den un like o un dislike y no se olviden de suscribirse al canal. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.